Hola, muy buenos días, amigos de México, empresarios que nos acompañan a nuestras charlas de México Enlaza en Casa de México y por supuesto también a los que nos acompañan y asisten a las empresas españolas que estamos hoy en una tarde un poco fresca aquí en Madrid. Hoy hablaremos de un tema muy importante y sobre todo una herramienta para las exportaciones que es básica, que creo que no debemos olvidar y sobre todo que debemos de tomar mucho en cuenta, no solo para la salida de nuestros productos, sino también para la recepción de esos importadores y, por supuesto, para el consumidor final. Ese consumidor final que hoy tiene la costumbre de ver esa etiqueta, qué es lo que tiene, qué es lo que estamos consumiendo y sobre todo con esas nuevas normativas y regulaciones que tiene tanto nuestro país, México, como exportador, así como la Unión Europea o en este caso España, que pues al final también tiene unas normativas que debemos de cumplir y que nos van a ayudar a todos. En esta conversación, en esta charla entre amigos que vamos a tener el día de hoy, nos va a acompañar Miguel Narváez, que es director general de Compass Consultores. Como bien y hemos oído anteriormente en algunas de las conversaciones, Miguel tiene una trayectoria muy importante en comercio internacional, es experto en desarrollos de operaciones, exportaciones, sobre todo en el sector agroalimentario. Y bueno, con él vamos a hablar y vamos a tener una charla pues bastante interesante sobre todo de este tema. Miguel, bienvenido, muy buenas tardes aquí en España. Nos encanta que tengas el fondo de un espacio de Casa de México, que han sido de las exposiciones que tenemos. Y bueno, para que vean ahí también nuestra audiencia que no solo somos la parte dura de comercio, no solo somos la parte de empresas, sino que también se complementa mucho Casa de México con el tema cultural, gastronómico, lúdico y de pasárnoslas bien. Miguel, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenos días en México. Pues como dices, aquí de manera virtual en la Casa de México con esa exposición que tuvieron de Diego Rivera, que fue magnífica, ¿no? Y ahora, pues bueno, hablando de etiquetado para poder cumplir con los requisitos del mercado español y del mercado de la Unión Europea, que veremos a través de la charla un poquito las diferencias de si bien hay una regulación global para toda la Unión Europea, cada país puede tener ciertas características, ¿no? Sí, así es. Yo creo que, como bien comentas, pues aunque tenemos cada uno nuestras propias regulaciones, hay que cumplirlas para que nuestra oferta exportable sea adecuada, que realmente tenga una incursión de manera óptima y sobre todo que demos la información precisa, porque va a haber muchas diferencias y eso es lo que vamos a hablar. Diferencias, amigos, como es lo que siempre hemos venido conversando en algunas de nuestras charlas, en nuestros foros, que aunque hablamos el mismo idioma, a veces no es el mismo lenguaje y hay que tomar mucho en cuenta todos estos detalles, sobre todo en una parte que va a quedar impresa en una etiqueta que va a ser puesta en estos productos, ya sean sobre todo los procesados, que es a donde vamos a meternos mucho con algunos ejemplos. Y vamos a ver que van a cambiar completamente, ¿no? A mí, Miguel, primero me gustaría que nos comentaras un poco qué es el etiquetado en sí, ¿no? Para que tengamos un concepto pues más general y más particular, podríamos decir, de qué es exactamente este concepto. Y básicamente etiquetado es la forma en que nos comunicamos con nuestro consumidor, es decir, le estamos diciendo primero quiénes somos, qué producto le estamos vendiendo, y conforme ha pasado el tiempo el etiquetado se ha hecho un poquito más sofisticado y hemos tenido que informar más cosas, ¿no? Un poquito qué calorías se está aportando, qué valores nutricionales aporta, cuánto pesa mi producto, cómo prepararlo, cómo comerlo, cómo conservarlo. Entonces vemos que es toda una herramienta en la cual, aparte de que es mi venta en el supermercado, en el caso que lleguemos a la tienda en sí, es el primer factor de venta, independientemente de si anunciamos o hacemos marketing o algunas campañas, es la primera
comunicación con mi público, ¿no? Le estoy enseñando mi producto y tengo que tratar con esa misma etiqueta, con ese mismo producto, tratar de llamar su atención para que nos compre, además de darle la información y cumplir, como decías hace rato, con las regulaciones que nos marque el mercado al que vayamos, ¿no? Sí, es decir, que esa etiqueta va a ser prácticamente como nuestra carta de presentación, tanto para el importador como para el público en general o el consumidor. Y ahí vamos a tener que tomar muchos aspectos y vamos a empezar con un tema muy importante, con la regulación, porque creo que eso ya hablaremos un poquito de todo lo que es el diseño, los colores o posiblemente el tipo de tinta que nos ayude o no nos ayude, o que cada empresa al final tiene sus propias identidades o particularidades o campañas o marcas, etcétera, pero yo creo que vamos a hablar del tema regulación, porque eso es la base o lo que tenemos que considerar. Las regulaciones de etiquetado en España son iguales que en México, Miguel. Yo creo que cambian. ¿Nos podrías dar unos ejemplos o cómo podríamos entender más, sobre todo para poder preparar a estos amigos exportadores? Sí, 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 básicamente como vemos ahorita, una de las partes de los etiquetados, aparte de las diferentes formatos que cada quien utilice, podemos ir viendo paso a paso un poquito cuáles son las diferencias en este etiquetado. Es decir, vamos a ver primero la parte frontal, es decir, la primera que comunica al público. Aquí en casi todos los países, incluyendo México, Estados Unidos y la Unión Europea, que son los que nuestros exportadores mexicanos están más acostumbrados a ver en sus etiquetas o en hacer sus etiquetas para el mercado de Estados Unidos, el mexicano, y ahora los que se vayan a animar a venir a España y hacer España como trampolín, vemos que uno de los principales eh, requisitos que tenemos el peso del producto, es decir, cuánto producto le estoy vendiendo, ¿no? El contenido neto, que en este caso, a diferencia de México o de Estados Unidos, aquí específicamente nos señalan que debe de decirse peso neto, ¿no? Un poquito en la parte de España, y también nos dan los lineamientos para el resto de Europa, ¿no? Es la principal forma de comunicación que tenemos, y aquí es importante que si el producto tiene más allá de 1.2% de volumen de alcohol, tenemos que informar el volumen de alcohol en el envase. Y aquí un poquito con algo que tú has estado muy ligado en todos tus años aquí en España, es la parte del etiquetado de las bebidas espirituosas, en particular de nuestro caso, pues el tequila y el mezcal, que tiene una regulación muy particular que a veces el mexicano no la entiende. Yo tampoco la entiendo, pero hay que seguirla, ¿no? Claro. Es de que tenemos en Europa tienen ciertos volúmenes fijos, que los vemos aquí abajo. En el caso más relevante para nosotros del tequila y el mezcal, es que la botella de 750 mililitros, que es la más habitual en el mercado mexicano y el de Estados Unidos, aquí no es permitida. Aquí tiene que ser 700 mililitros o 1 litro o 500, y así varios números, pero 750 no, tiene que ser 700, un poquito para irnos adecuando. Claro, es decir, que aquí, aunque el etiquetado nos va a ayudar a cumplir una normativa que ya está establecida, ejemplo claro en los destilados, y que seguramente en este seminario, en esta charla de hoy que nos están acompañando, empresas tequileras, mezcaleras, con algunas bebidas, o de salsas, o de chiles, o de mermeladas, o de alimentos congelados o procesados, que ya veo que se están conectando por aquí, pues que consideren eso, que sepan que el etiquetado debe de tener y cumplir la normativa de las cantidades que se permiten, en este caso con la Unión Europea, ¿no? Hay un aspecto muy importante, sobre todo en todos estos
productos que son de consumo humano, ¿no? Al final, y que deben de tener muchísima información y que cada vez nos estamos, y esto es a nivel global, un poco más reguladores, que nos ayuda al tema y prevén temas de salud. Las tablas de información nutricional que tienen estas tablas en nuestro país, en México, creo que han sufrido o han tenido cambios, ¿no? ¿Nos podrías mencionar algunos y si son iguales a los que tenemos en la Unión Europea o qué podríamos resaltar en este punto? Sí, básicamente la última modificación a la NOM 051 en México, lo que hace en la materia, en la parte de la declaración nutricional, se asemeja ya más a la parte de la Unión Europea, al exigir que todos los productos mínimos estén comparados en 100 gramos de producto o 100 mililitros, dependiendo si es sólido o es líquido. En eso ya nos acercamos un poquito más, nos acercamos o somos iguales, pero desde antes, desde la de 2010, en el sentido de cómo contamos las calorías tanto en México como en Europa. Afortunadamente, en este sentido, no tendríamos que hacer ningún cambio en el contenido de la energía y los demás valores, no así como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, la regulación del Food and Drug Administration nos pide que las calorías de la fibra dietética también cuenten. Entonces, normalmente el mismo producto que veamos en México, si lo vamos en Estados Unidos, si es un producto que tiene relativamente alta fibra, vamos a tener más calorías en el producto en Estados Unidos que en el producto mexicano o en el producto europeo, que es solamente por cómo cuantifican las calorías una parte u otra. Otra de las grandes diferencias entre México y la Unión Europea, la de México es la celestita azulita que vemos cerca de mí, y la europea es la verde de abajo. Entonces vemos, aparte del orden, vemos cosas importantes como en Europa, como es un poquito más vieja la regulación, todavía no hay una regulación en cuanto a los azúcares añadidos, como ya la tiene Estados Unidos o ya la tiene México. Y otra gran importancia, si vemos al final de la tabla mexicana, vemos que dice sodio, y en la de la Unión Europea dice sal. La Unión Europea, cuando decide tema muy científico, la gente a lo mejor puede que no lo entienda, mejor lo voy a cambiar a sal, que es algo que la gente entiende más, la gente común entiende mejor. Entonces ahí tenemos un factor de 2.5 de sodio a sal. Entonces es importante cuando hagamos nuestro etiquetado que tenemos que poner la sal, no el sodio. Entonces es uno de las grandes diferencias en la parte de la información nutricional. Perdón, Miguel, que te interrumpa, pero creo que con este dato que nos diste anteriormente, sobre todo con la sal, te perdimos un momentito por el tema de conexión. No sé si nos podrías repetir nuevamente esa diferencia. Sí, perdón. Sí, en la parte de México reportamos sodio igual que en Estados Unidos, pero en Europa para mayor facilidad de los consumidores se dice un término más reconocido por la gente y que lo usa como en el salero, en su comida, y el factor de conversión de sodio a sal es de 2.5. Es decir, cada gramo de sodio serían 2.5 gramos de sal, ¿no? Un poquito la conversión, y tener mucho cuidado a la hora de pasar, de traducir nuestro producto al mercado europeo, de hacer ese cambio, ¿no? Adicional de reportarlos en el orden que cambia un poquito al orden mexicano, y la idea de ser un poquito estrictos en la forma de reportarlo, tanto Estados Unidos, México, Canadá o la Unión Europea, es acostumbrar al consumidor a encontrar el dato que anda buscando a la hora de leer la etiqueta. Bien, y bueno, como bien dices, en México tenemos estas diferencias y ahora
creo que con esta nueva norma, la 051, que regula el etiquetado, se volvieron muy famosos nuestros octágonos negros en México, ¿no? O que algunas veces también los han puesto en blanco. ¿En España se están utilizando o cómo se utilizan? O sea, es decir, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Si enviarlos, no enviarlos? ¿Cumplimos con esa normativa? ¿Estamos dando un valor añadido? ¿O qué sería o cómo podríamos informarles a nuestros empresarios de qué sucede con esta famosa modificación de la NOM 51? Aquí básicamente los octágonos es un poquito la adaptación de la regulación de Chile, que fueron los que impulsaron la parte de los octágonos. Y en el mundo tendremos alrededor de 5 o 6 diferentes etiquetados frontales de información nutricional, como se le llama oficialmente a los octágonos, a los antiguos cilindros que se introdujo en la NOM 51 en el 2010. Aquí en Europa está teniendo cada vez más auge la terminología del Nutri-Score que vemos en la etiqueta, en la parte izquierda, un poquito el ABCDE, que califica los alimentos de acuerdo a un algoritmo que toma en cuenta todos los elementos de la información nutricional: grasas, calorías, azúcares, fibra, sal, todos estos elementos. Hace un cálculo y dice qué tan bueno es o qué tan malo es, yendo de la A lo mejor a la E lo peor. Y este Nutri-Score es de aplicación ahorita en España, en Francia, en Bélgica y en Alemania. Todavía no es obligatorio en toda la Unión Europea, ni siquiera todavía en España, es voluntaria, un poquito como estaban los cilindros. A veces vemos cilindros solos o vemos Nutri-Score o la combinación de los dos. Aquí yo le recomendaría, como aunque no me lo pidan, que es bien importante, es qué quiere mi consumidor. Si mi consumidor ya se está acostumbrando a tener el Nutri-Score en su producto, yo llego a España a vender mi producto, yo le recomendaría pongan el Nutri-Score, ¿no? Y hay en internet herramientas donde uno llena sus datos y te dice cómo califica tu producto. Como todo etiquetado frontal, pues está sujeto a mucha controversia, al igual que los octágonos o al igual que los cilindros. En la parte del Nutri-Score, digo, nomás como dato curioso, aquí en España hay un escándalo porque el aceite de oliva primero había salido muy malo, luego Sí, a mano le cambiaron y lo pusieron en C, cuando pues el aceite de oliva es intocable en España y en Italia, ¿no? Entonces, claro. un poquito de que no hay sistema perfecto, ¿no? Pero pues, el consumidor europeo se ha estado adaptando un poquito más al Nutri-Score y yo recomendaría ponerlo en sus productos. O sea, siempre va a ser un valor añadido, ese va a ser un punto que su producto oferta exportable, si cuenta con esta etiqueta, con esta, pues podríamos decir no normativa, sino especificación, siempre nos va a ayudar. Yo creo que el poner la mayor información al consumidor, que hoy se vuelve más exigente, porque también pensemos en eso, que cada vez los consumidores son más exigentes en ir, estar mirando y ver específicamente por salud qué es lo que estamos consumiendo. Y ahí me gustaría, hablando un poco de lo que estamos consumiendo, saber y que nos des un poco de información. En el caso de España, a diferencia, o en el caso de Unión Europea, a diferencia de México, muchas veces nosotros ponemos ciertos porcentajes o datos de lo que estamos consumiendo, ¿no? Vamos a suponer si viene con un porcentaje de almendras o conviene con una cantidad de chile, etcétera. Aquí creo que nos los piden diferente y nos los piden porque así lo pide la norma y porque también así nos los pide el mercado. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Miguel? Sí, muy importante punto, qué bueno que tocaste el tema. Afortunadamente el caso que preparamos de este mole verde ficticio, almendrado, al yo poner que tiene una característica, que tiene un ingrediente en el nombre o en el dibujo, que en este caso si vemos el mole abajo aparece una cebolla y unos tomatillos verdes, entonces ya estoy obligado a representar en la lista de ingredientes
esos ingredientes con el porcentaje que tiene ese producto. Un poquito lo hicieron para tratar de evitar fraudes al consumidor, de poner una pizza llena de pepperoni y resulta que tiene 1% de pepperoni, ¿no? O algún otro producto que dice que tiene mucha vainilla y la verdad solamente tiene aroma. Entonces, por anunciarlo, tengo que ponerlo que tiene chocolate y la verdad el chocolate es bien poquito. Es un poquito captar esto. Esta parte que en inglés le llaman quit, en México también está, se introdujo en el 2010, pero verdaderamente y se sigue preservando en la nueva modificación, pero verdaderamente vemos que el 98% del etiquetado en México no cumple con esta misma regulación que está en España, en México, pero aquí en Europa sí me la van a exigir. En el momento que mi producto entra a la aduana y toque que hay inspección de mi producto, me lo van a rechazar, me van a hacer que lo reetiquete. Y aquí algo bien importante también, no sé si alcanzan a ver, hay varios textos en negritas. Vemos que aquí la parte de alergenos, a diferencia de Estados Unidos y de México, se reporta de preferencia en el mismo ingrediente con negritas en lugar de en México que dice contiene y luego los alergenos. Entonces aquí es importante ver que tenemos que destacar los alergenos en negritas o en mayúsculas y o negritas, depende la regulación nos dice que tiene que ser bien destacada la parte de los alergenos. Y aquí muy importante, perdón si los mareo al hacer los brincos, va a ser muy importante decir, si, yo ya estoy acostumbrado a reportar alergenos, en Estados Unidos y en México también, ay, perdón, pero tenemos que considerar que los alergenos en Europa contra el del apio, de la mostaza y del sésamo o ajonjolí en México, ¿no? Y los altramuces, que bueno, en México no los, al menos en el norte de donde yo soy no los conocemos, pero también son alergenos. Entonces tengo 4 productos en la NOM 51 como alergeno de uno de nuestros consumidores sin quererlo, ¿no? Sin darnos cuenta por no tener este conocimiento de la regulación. Sí, o sea, aquí nuevamente recalcar, yo creo que el checar, el revisar que todos estos tipos de alergenos que los pueden tener nuestros productos se tienen que especificar, porque recordemos que en el momento de que se hacen las exportaciones, que llegan a la aduana y pueden pasar por una revisión fitosanitaria en el tema de los etiquetados, siempre vamos a estar expuestos a que hagamos un proyecto viable o a que de alguna forma lo puedan parar y que esto, pues bueno, como bien saben, puede ser negativo para nuestro proyecto comercial y sobre todo no dejarlo de tomar en cuenta para todo nuestro plan de trabajo. Radamés Falcón nos pregunta sobre todo de toda esta información que, por cierto, amigos, la presentación, va a haber una presentación que les vamos a compartir a todos los asistentes y se las vamos a pasar por correo para que los tengan, con los datos también de Miguel, de su empresa, porque él es uno de los colaboradores de Casa de México que nos ayuda mucho en todo lo que es estos pequeños pero grandes detalles de las exportaciones y herramientas para la exportación de México hacia España. Nos pregunta, bueno, un documento específico a donde podamos encontrar todos estos detalles técnicos. Me imagino que empezaríamos con los de México y terminaríamos con los de la Unión Europea. ¿Qué página, qué información, aparte de con los especialistas, por ejemplo, como ustedes, pero cómo podríamos obtener más datos, Miguel? Aquí básicamente tenemos 2 grandes vías. Una es la parte de la regulación europea,
que ahí la podemos tener, lo que es toda la regulación en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, que es el EU, EU etiquetado, también me va a aparecer, y si no en España etiquetado, y van a salir la regulación en español. En el decreto, un poquito aquí en la Unión Europea, hay ciertos países como España, que la Unión Europea emite la regulación, y para que sea válida en España se hace un real decreto que se hace al mismo día y se publica. Entonces ahí también toda regulación europea tiene un real decreto y que es copia idéntica de la regulación, ¿no? Miguel, te perdimos nuevamente y estábamos en el momento bien importante de que nos dieras el dato de México y Unión Europea. Por favor, ¿nos los puedes repetir? Sí, sí, sí. Está en la Unión Europea la regulación. Podemos poner EU o UE etiquetado y nos van a aparecer la página donde está toda la regulación. Y en España a ECOSAN, que es la agencia que ve la parte de etiquetado, le podemos poner a ECOSAN etiquetado y nos va a dar toda la información sobre etiquetado y también el link al Real Decreto donde viene esta regulación europea. Muy bien. Miguel, me encanta hablar de lo bueno, pero hay que hablar de lo malo. ¿Qué pasa si mi etiqueta no cumple con esas regulaciones y yo intento mandarla, la reciben, pasa posiblemente una vez, pero en México sí sale y acá no sale? ¿A qué nos arriesgamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y en qué problema también nos podemos meter? Que creo que eso es muy interesante comentarlo, porque al final es un producto de consumo humano, ¿no? Y esto me gustaría que nos hablara sobre ello. Sí, tenemos varios riesgos. El primero es que si me toca inspección, que me hagan reetiquetar mi producto para que esté de acuerdo a la regulación. Segundo, si pasó o más bien no hubo ese filtro en la aduana y llega mi producto a la tienda, y después se hace una revisión de anaquel y lo encuentran, pues me van a retirar el producto del anaquel. Y con el costo que lleva ese retiro, más el reetiquetado. Pero el peor de todos los costos es que tenga un ingrediente prohibido, es decir, que tenga un aditivo, un colorante que no se permita. Como vemos, por ejemplo, en la pantalla, a propósito puse ahí el colorante, el rojo alura, el cual para este tipo de productos está prohibido, es decir, 0 gramos. Hay otros productos donde me dejan tener este colorante, pero en este producto, bueno, en unos productos de 0 gramos, en este sí se permite algo, y en ese caso, por ponerlo, tengo que poner una advertencia especial que dice que este colorante puede tener efectos negativos para la actividad y la atención de los niños. Es decir, tengo que poner esa advertencia. Y otra advertencia que les recomiendo mucho para evitar problemas es si en mi producción manejo productos como nueces, cacahuates, algunos de los alergenos, mejor poner que puede contener trazas de cereales, de leche, de cacahuate, de ajonjolí, del producto que sea, para evitar que haya primero, que afecte a una persona, y segundo, que me hagan sujeto de un recall, es decir, de una recogida de producto, donde tengo yo que pagar toda la recogida del producto. Y aquí en España y en Inglaterra y en todos los productos de Europa, vemos muy seguido en las tiendas que hay mucho recall de producto porque se les olvidó poner un alergeno en el producto, y entonces tienen que retirar todo el producto del supermercado con los consabidos costos que eso lleva, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado porque los costos pueden ser enormes. En Estados Unidos, donde han calculado más esto,
señalan que alrededor un promedio del costo de un recall de un producto estándar en el supermercado llega a ser de 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, una cosa de esas por no haberla previsto antes. Se cortó. Oh. Sí, sí, ¿Sí? pero bueno, creo que sí encontramos que los costos y sobre todo considerar que en el caso de una recogida de todos estos productos en cualquier tipo de grande superficie, mercado, etcétera, y por el volumen, el empresario va a tener que correr con unos costos altísimos, sobre todo por el recogido, por las multas, por la destrucción, y que hoy en día no es para desanimarlo, sino que sobre todo para que hagamos bien todos estos procesos y que todas estas herramientas las utilicemos de manera adecuada. A nosotros nos ha tocado ser testigos en el tiempo que llevamos por aquí en España, en Europa, etcétera, que de repente se tienen que quemar cantidades enormes de tequila porque al final no cumplen la normativa o porque traen un alcohol que no se debe o porque realmente no era un destilado del agave que habían considerado, etcétera. Es muy importante que estemos muy pendientes de todos estos temas porque vuelvo a lo mismo. Esto es parte de la seriedad que debemos tener todos como empresarios para que también con esa misma seriedad los compradores o las grandes superficies, los importadores, los distribuidores, pues se sientan con toda la confianza de poderlo ofrecer al consumidor y que no nos metamos en un tema pues no agradable, ¿no? Otro punto que también creo que es muy importante, Miguel, y que al final, siendo una Unión Europea con muchos idiomas, con muchas formas de alguna manera, pues promocionar los productos, el idioma del etiquetado es importante, ¿no? Muchas veces nosotros queremos o tenemos en México, por esa cercanía, esa costumbre con Estados Unidos, ya hecha la etiqueta de Estados Unidos y decimos, no, lo voy a mandar. Y yo creo, y más bien, por favor, te agradeceríamos que nos contaras un poco de por qué se tiene que poner en los idiomas y muchas veces hasta dentro de los mismos países, ¿no? Como sucede en el caso de España con Cataluña o con algunos sitios en específico. Y este tema, a donde queremos llegar o al mercado que queremos abarcar, ¿qué debemos de hacer y con qué idiomas o cuál es esa información que nos puedes dar? Excelente pregunta, Eduardo. Por regulación en toda la Unión Europea, el idioma del etiquetado tiene que ser el del país donde estoy vendiendo mi producto. Es decir, si voy a España, tiene que ser al menos en la lengua oficial. Me permite, porque antes no se permitía, me permite tener todos los idiomas que yo quiera poner, siempre y cuando mi información al consumidor se respeten ciertos tamaños, ciertos espaciados y todo, mientras respete, sobre todo en la parte de declaración nutricional y los alergenos, mientras respete los tamaños mínimos, puedo ponerlo en 20, 30 en todos los idiomas que quiera, pero mínimo tiene que estar, y qué bien que señalaban la parte de España. Si queremos, si vamos a venir al mercado español, que no se nos olvide que, bueno, algunos no saben exactamente, pues, no, otro lenguaje, otro idioma, y sobre todo tenemos en Cataluña un gran mercado, que es el mercado de Barcelona, donde si yo llego con mi solo etiquetado en español y en inglés, vamos a suponer, como decías, el más común, traigo el que uso para Estados Unidos, que lo uso bilingüe, pues puede ser que mi producto vaya a estar ahí en el anaquel sin moverse, porque no está en catalán, o no está en gallego, o no está en vasco. Entonces, tener muy en cuenta esa parte, y eso en general también pasa, por ejemplo, en Bélgica, que estuvimos viviendo por allá, y hay 3 idiomas oficiales, el francés, el neerlandés y el alemán, pero verdaderamente dos grandes grupos de consumidores, el consumidor en idioma francés y en idioma neerlandés, y allá lo que resolvieron, y que se me hace buena opción y que yo se lo recomendaría,
es diseñaban el paquete de tal manera que de un lado, en algunos casos, viene solo francés y el reverso es solo neerlandés y los laterales, el de cada uno, y ahí vienen las Claro. tablas y todo lo demás. Y a veces se juntan los idiomas. Lo que hacen la mayoría de los fabricantes de los grandes cereales y las grandes bebidas, tratan que el frente del etiquetado sea lo más estándar posible, es decir, nada más su nombre y la foto del producto y el contenido neto que me obligan, y el Nutri-Score si va, o el cilindro. Y no me meto con problemas de lenguajes. Y en los lados y en todo lo demás hago todo el resto, ¿no? Igual ver, ahorita tengo ahí nada más unos ejemplos de tener cuidado a la hora de traer mi producto mexicano, de que Claro. yo voy a decir crema de cilantro con crema, o no, aquí le dicen nata y el producto pues nadie le va a hacer caso, ¿no? Igual en el caso del ajonjolí, como le llamamos nosotros, pues acá se llama sésamo, y este tiene relevancia porque aparte es un alergeno, ¿no? Entonces tenemos que tener el doble de cuidado con él, ¿no? Igual jugo, zumo y todo esto. Y a veces tenemos productos que se llaman igual como la horchata o el mazapán, pero son productos completamente diferentes, ¿no? Son hechos de materias diferentes, de procesos diferentes. Entonces sí tener en cuenta esta parte, ¿no? De que puedo poner 4 o 5 idiomas, los mercados a los que quiera ir, en español, inglés para cubrir con España y Reino Unido e Irlanda, en francés para cubrir Francia y Bélgica, neerlandés, Países Bajos y Bélgica, y Alemania e italiano son más o menos en lo que me ha tocado a los clientes hacerle los etiquetados en estos 5 idiomas, pero siempre recordar que, por ejemplo, para España, pues tenemos otros, el catalán, el vasco, que son mercados muy importantes y que se sentirían muy bien de ver el producto que quieren comprar en el idioma de ellos, ¿no? Siempre vemos que tienen mayor aceptación cuando llegamos con esos idiomas. Sí, es muy cierto lo que dices y lo que venimos recalcando, esos usos y costumbres que tenemos, sobre todo en países hispanohablantes, o en este caso con el castellano, pues cambian completamente, se tienen que considerar. Es mejor hacer una investigación también en el momento de adaptar y etiquetar sus productos. Es un gran tip decir que la parte frontal o de su etiqueta para unos mercados que vayan a diferentes puntos, que sean muy estándar, muy homogéneos para que el mensaje podamos enviarlo posiblemente con una fotografía, con un nombre muy común o con ciertos elementos que al final va a ser mucho más sencillo, nos van a reducir costos, sobre todo en el momento ya de mandar a otros mercados, ¿no? Y nos preguntaba Rocío por acá acerca otra vez de lo de las páginas. Rocío, te vamos a compartir la presentación, te la vamos a mandar y ahí van a venir todas estas temas y normativas, ¿no? Y me gustaría seguir hablando un poco sobre el idioma y sobre todo el tema de las formas. Nosotros en México, en algunas ocasiones, o varias bueno, creo que esto es un tema que lo hemos vivido siempre, los tamaños a veces son más grandes, porque en México tenemos espacios más grandes y compramos cantidades también un poquito mayores a los que se tienen acá, porque aquí los espacios son más reducidos y todo esto, y que nos hace pensar en que, bueno, un producto pues va a tener una etiqueta donde puedo meter mucho. No, pensemos que en la Unión Europea, en el caso particular de España, que es un mercado que estamos atendiendo, las casas son más pequeñas, los espacios y las compras que vamos a hacer son de botes más pequeños, de cantidades más pequeñas. ¿Por qué? Porque pues la misma vida nos los pide así, ¿no? Entonces hay que considerarlo porque no podemos a veces enviar también productos, aunque esté permitido, pero con mililitros, con cantidades que no son realmente adaptadas hacia el mercado, ¿no? Y aquí me gustaría hablar también de otro punto que creo que es interesante. Estos materiales, perdón, estos etiquetados están hechos de ciertos materiales, ¿sí? Que pueden ser de papel o de algunas tintas o de algunos colorantes y todo eso, y que al final también
esos colorantes o esas tintas pueden ser perjudiciales para la salud y que también no están o sea, no entren en la normativa de la Unión Europea, ¿no? Porque tengan zinc, porque tengan algún aditivo o porque tengan algo que contamine. ¿Qué nos puedes decir sobre todo con relación a eso, Miguel? Porque creo que es importante mencionarlo para todos los amigos que tenemos hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente punto que Estados Unidos y México que se tiene Te perdemos, Miguel. regulado esta parte de tantito, me di cuenta, sí, al igual que en Estados Unidos o México, que tenemos regulado un poquito los materiales, presentaciones, en la presentación van a poder acceder a ellos. Europa es un poquito más restrictivo que Estados Unidos en ese sentido, donde tiene un poquito más de regulaciones, sobre todo en la parte de los materiales inteligentes o nanomateriales, un poquito con ciertos plásticos, ciertos números de plásticos. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de la impresión. En teoría, en México ya no se debería de estar imprimiendo con componentes que tengan plomo o algún otro material. Entonces, asegurarnos con nuestro proveedor de material de empaque, de plásticos, de cartones, que sean grado alimenticio y que también cumplan con la Unión Europea, lo mismo con los colorantes, los aditivos. Hay colorantes y aditivos que no están permitidos acá, el Yellow 5, el 6, el rojo 40 de Estados Unidos, que es muy utilizable. Aquí va a ser muy extraño que estos productos puedan estar en los alimentos, igual ciertos aditivos que se le ponen a los aceites para freír, también hay ciertos componentes que en Europa no se permiten. Entonces sí les aconsejaría acercarse a su proveedor y decirle, este producto va a ir para Europa, ellos ya tienen mucha idea de qué sí pueden y qué no pueden utilizar, y ellos mismos nos recomiendan, mira, cambia este azul por este otro azul, cambia este rojo por este otro rojo, para que no tengas problemas. Tu micrófono, Eduardo. Ahora sí me escucho. Ahora me toca a mí, como que no me oyeron muy bien, pero qué interesante, Miguel. Yo creo que es un mundo hablar de todo el tema de los etiquetados, de las regulaciones, sobre todo de tantos aspectos, porque sería meternos a cada producto, a cada mermelada, a cada chile, a cada salmuera, a cada destilado, a cada uno de los congelados o de las mayonesas o de todo este mundo que se da sobre todo en el tema de los productos procesados que son pues de alguna manera muy particulares y muy especiales, porque también tenemos algunos que solo son mexicanos y que se tienen que ir a estas partes del mundo y que no hay proveedor de otro lado, ¿no? Entonces, esta información, amigos, se las vamos a compartir con todos los datos de Miguel, que es el director, como bien lo dijimos, de Compass Consultores. Van a venir sus datos, él es un especialista que hoy nos ha dado pues como decimos los mexicanos, una embarradita de todo esto que realmente es un mundo, el tema de este aspecto tan importante que son los etiquetados. Nosotros desde Casa de México, ¿qué les queremos volver a compartir? Que a través de nuestro programa México Enlaza, vamos a estar muy contentos de poder orientarlos, llevarlos, acompañarlos en este proceso. Estamos realizando ahora un proceso para que realmente puedan entrar las empresas al mercado de forma adecuada, con la oferta exportable bien preparada, para que de alguna forma lleguemos a mercados sin quemarnos. No ustedes ni nosotros, ambos, trabajar juntos para que esa oferta exportable esté
bien estructurada y que de alguna forma cuando nos presentemos el comprador no quememos una bala, como decimos, ¿no? Porque si no, esa bala se va quemando hacia atrás con todos los demás que quieran venir. Entonces, abrir las puertas de Casa de México, que como veo Miguel ahí tiene una de las salas que están muy bonitas y que justo ahora estamos nosotros inaugurando la mesa novohispana, que además está increíblemente hacia nuestra página a www.casademexico.es, a donde van a ver que estamos exponiendo todos los productos que Mesoamérica aportó al mundo, ¿sí? Y vamos a tener pues una sala llena con una cocina con chocolate, con cacao, con chiles, con tomate, con cebolla, etcétera, y que volvemos a seguir siendo unos promotores de este acervo maravilloso que es la comida, gastronomía y los productos de nuestro país. Miguel, muchísimas gracias. Déjame antes ver, creo que tenemos algunas preguntas. Bueno, las preguntas, todos nos están comentando por acá que lo que quieren es tu presentación, los datos, se las vamos a mandar amigos, sin lugar a duda. Tenemos sus correos electrónicos y como siempre, agradecer a todos su participación, agradecer que nos sigan en Casa de México y creo que aquí Miguel les está poniendo un tema muy importante de lo de las regulaciones y las páginas. Miguel, no sé si quieras compartirlo, ¿sí? Sí. Ahí en la presentación vienen las distintas regulaciones, ahí la van a poder accesar y como mencionaba Eduardo, nos pueden escribir tanto a Casa de México como a un servidor para igual las dudas. Veía ahí varias preguntas, que si los frescos, aparte de esto, ¿qué más? Pues cumplir con la parte de los pesticidas, los límites máximos que nos permiten en pesticidas, que si había ahí rapidito un poquito para algunas, que si mermeladas o otros productos tenían algún límite en envases. Van a ser muy pocos los que tienen límites, es básicamente espirituosas, vinos y unos que otros productos por ahí. Antes la cerveza también, pero ya se quitó. Y qué bueno que pregunten, acérquense a Casa de México, pregúntenos, más vale que nos pregunten a nosotros a hacer una mala importación y, como decía Eduardo, a quemar el producto, a quemar ustedes o incluso todo el país, ¿no? Mejor pregunten, investiguen, háblenos con toda confianza. Eduardo tiene una gran experiencia de décadas en esta parte, entonces saquen provecho y sobre todo quedaron muchos subtemas del etiquetado, la de caducidad, el lote, que tengan mucho cuidado, todo mi producto tiene que traer un lote, porque de esa manera demuestro que yo puedo tener mi trazabilidad que me exige la ley de sanitaria para poder yo vender aquí en Europa. Entonces, si no trae un lote, ya de entrada mi producto no lo van a dejar entrar. Si lo ven, porque dicen no tiene la trazabilidad, ¿qué pasa si tengo que hacer una recogida de producto? No vas a ver ni cuál fue donde tuvo mala la producción. Hay las declaraciones nutricionales, este producto es nutritivo, es súper saludable, reduce el cáncer. Hay toda una legislación para poder saber si puedo o no poner estas declaraciones. Bajo en grasa, alto en fibra. También tenemos regulaciones que son un poquito diferentes a las de Estados Unidos y a las de México, van un poquito más en sentido del códex. Y en general hubo varios temas para no cansarlos y es muy amplio, podemos estar aquí días. Acérquense con dudas, con preguntas, estamos a su servicio. Claro que sí, muchísimas gracias Miguel. Y como bien dices, esto es el principio de muchos otros temas. Amigos empresarios de México, de España, de todos esos estados que se están conectando y que nos da muchísimo gusto que nos sigan a ambos, a Casa de México, a nuestro programa México Enlaza, que escuchen a Miguel de Compass Consultores. Y esto es
otro de los seminarios que vamos a dar. Vamos a continuar con unos más que vamos a estar trabajando también sobre Coterm, sobre el tratado, sobre estos detalles también de etiquetados que los podemos ampliar. Vamos a seguir compartiéndoles y enviándoles correos electrónicos con todas las novedades que estamos ahora explorando y viendo que ustedes lo están requiriendo. No dejen de hablarnos, no dejen de contactarnos. La Casa de México y amigos como Miguel estamos abiertos para ayudarlos. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Casa de México, del equipo de asuntos empresariales, de Elías, de Zenén y de Alejandra, y de, por supuesto, nuestra directora general Jimena Caraza, así como de nuestro presidente de la Fundación Casa de México, don Valentín Díez Morodo. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo.